Bueno, sobre la futura ratificación o no del candidato Jorge Abot como fiscal nacional, queremos conversar con alguien que desempeñó este cargo justamente, el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena. Señor Piedrabuena, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que quiero preguntarle es cuál es su opinión sobre Jorge Abot como candidato para fiscal nacional. Mire, Jorge Abot, yo lo conocía antes de entrar al Ministerio Público como un abogado bastante conocido y prestigiado en Valparaíso, y cuando se presentó el concurso para fiscal regional de Valparaíso en el año 2002, él figuró con muy buena votación en la Corte de Apelaciones, y yo, después de conocerle y ver sus antecedentes, lo elegí como fiscal regional de Valparaíso. Y después realizó un buen cometido en su desempeño como fiscal regional. O sea, ¿le parece que es un buen nombre entonces como candidato? Sí, es un buen nombre, sí, es un buen nombre y tiene prestigio entre los funcionarios. Ahora, justamente viene ahora el proceso de ratificación en el Senado. Se dice que los votos no están asegurados. ¿Qué pasaría si es rechazado este nombre? ¿Qué tan dañino podría ser para el Ministerio Público? ¿Cree que habría razones para que el Senado no aprobara el nombre de Abot? Primero hay que despejar el asunto legal. Si la proposición no es aceptada por el Senado, vuelve el proceso a la Corte Suprema, que tiene que completar la quina con alguno de los oponentes que concursaron. Y vuelve al presidente de la República y vuelve al Senado. Pero todo esto en un plazo breve de 5 días, la Corte Suprema, 5 días el presidente de la República y 5 días el Senado. ¿Sería dañino para el Ministerio Público que se rechazara el nombre de Jorge Abot, o usted cree que no tiene ninguna relevancia? No, sí tiene relevancia. Tiene relevancia. Porque la gente se preguntaría las razones por las cuales no se le acepta. Enseguida preguntaría por qué hubo tan pocos candidatos y por qué no se presentaron personas que pudieran haber tenido un título académico o de mucho prestigio profesional, y entonces vendría una especie de desconfianza en una institución que es básica en la reforma procesal penal. ¿Hay alguna razón, cree usted, para que los senadores no le dieran el voto? Difícil estar en la mente de los senadores. Yo entiendo que el candidato propuesto, como otras veces ha sucedido, concurre a la Comisión de Legislación del Senado, donde se le interrogan exhaustivamente sobre aspectos de su posible mandato y se le ponen problemas delante, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, el tema de las víctimas y otros temas que ustedes saben que están en estos momentos dando vueltas. Y si las respuestas son satisfactorias, hay un informe fundado, o por último, si no son satisfactorias, hay un informe fundado de la comisión a la sala del Senado. Y ahí hay una discusión que puede ser bastante intensa acerca de la persona del candidato, y luego se vota, y como ustedes mismos han informado, se requieren 25 votos para ser aprobado. Señor Piedrabuena, ¿cuán importante cree usted que va a ser la expectativa que tengan los senadores de cómo Abot podría enfrentar el tema de los juicios por financiamiento ilegal de la política en si aprueben o no su nombre? ¿Cuánto va a influir eso? Pregunta bien difícil, porque no estoy en el pensamiento de los senadores, y yo creo, desde mi modesto punto de vista constitucional y legal, que los senadores tienen que informarse sobre la idoneidad profesional y la capacidad de mando de una institución tan importante. Pero no me parece concebible que pongan como presupuesto previo o condición previa una determinada posición del candidato a fiscal nacional en cuanto a procesos que hay pendientes. Eso, a mi juicio, no tendría legitimidad constitucional. Pero, ¿sabe por qué se lo pregunto? Entre otras cosas, porque usted mencionaba en el diario La Tercera hace un par de semanas que creía que ese tema iba a ser relevante en la elección del próximo fiscal nacional. Y se lo pregunto además porque aquí, por ejemplo, en CNN Chile, el senador Víctor Pérez de la UDI dijo que en la comisión, cuando lo escucharan en el Senado, al candidato, cual fuera él, el decidido por la presidenta, le iban a exigir
que se comprometiera a actuar con igual imparcialidad con los representantes de la alianza que con los de la nueva mayoría involucrados en financiamiento irregular de la política, porque él sostiene que no ha habido un trato igualitario en estos temas hasta ahora, que se le iba a pedir un compromiso explícito. ¿Es válido constitucionalmente o legalmente incluso pedirle un compromiso así a un candidato a fiscal nacional? No me parece que desde el punto de vista constitucional se puedan poner condiciones a un futuro fiscal nacional, porque eso afecta a la autonomía que está protegida por la propia Constitución. Ahora, que sean igualmente rigurosas hacia un lado o hacia el otro, eso también son consideraciones de política criminal que me parece a mí que un candidato no puede estar ofreciendo esa posibilidad para ser aprobado, o sea, como condición para ser aprobado. Y yo creo que de ese problema se ha hablado harto por los medios de comunicación. Y entre paréntesis, quiero felicitar a los medios de comunicación porque ellos han estado muy alerta con todas las implicancias de procesos que están revelando que en Chile hay un camino claro hacia la corrupción que hay que combatir. ¿Usted cree que efectivamente, a raíz de los casos que hemos conocido, se devela que Chile está en un camino peligroso hacia la corrupción? Sí, menos que en otros países. Pero ciertamente no es nuevo, pero es novedoso en cuanto a su intensidad. Y yo creo que los propios parlamentarios tienen que estar preocupados de ello. Y por supuesto están muchas personas independientes que opinan sobre la política y están los medios de comunicación. Y yo creo que si algo enturbiara el proceso con ese tipo de negociaciones, me pareciera que se va a desprestigiar el proceso de reforma procesal penal y la autonomía del Ministerio Público. ¿Cree usted que en alguna medida eso ya ha pasado? Han habido muchos trascendidos sobre supuestas negociaciones, sobre quién era o quién no era el candidato favorito de los senadores, que podría haber estado ligado justamente con bajar los ímpetus a estas investigaciones por financiamiento ilegal. ¿Cree usted que ya de alguna manera el proceso, si no se ha ensuciado, al menos se ha visto complicado por este tema? Sí, pero yo no conozco las conversaciones, entre paréntesis, hay muchas especulaciones, no conozco salvo las declaraciones públicas de algunos senadores quizás, pero en general he visto cierta prudencia, o sea que yo no conozco esas conversaciones ni me puedo pronunciar sobre ellas, pero a medida que pasen los días y que se acerque el día de la votación, evidentemente que los periodistas, los informadores, los que informan la opinión pública van a ir entregando información. Ahora, yo no conozco lo que los otros postulantes plantearon a los senadores, ni lo que los senadores plantearon a ellos, o sea que sería un supuesto un poco artificial, que no conozco eso. Señor Piedrabuena, ¿le ha parecido bien a usted, mal o indiferente el que algunos senadores se reunieran con los candidatos a fiscal nacional? Incluso a veces en sus casas. Mire, yo voy a decir cuál es mi posición. Yo creo que esto desde el punto de vista constitucional, un candidato a fiscal nacional puede entrevistarse con senadores, especialmente a la Comisión de Legislación, una vez que ha sido propuesto por la Presidenta de la República. Pero no creo que sea válido constitucionalmente que candidatos que no han sido propuestos se entrevisten con distintos senadores para el caso que sean propuestos, porque la Constitución es muy clara. El papel del Senado entra a jugarse cuando el candidato es propuesto, no antes, porque si no estaría mezclándose la fase que le corresponde al presidente de la República con la atribución del Senado y enseguida, incluso hasta con la Corte Suprema, seguiría que habrían conversado los candidatos con los ministros de la Corte Suprema para figurar en quina. Entonces, todo eso es un proceso que no nos conduce a nada y que nos aparta de la recta interpretación de la Constitución. Para cerrar, señor Piedrabuena, ¿cree usted que quienes están siendo investigados o incluso algunos formalizados o que tienen parientes muy cercanos que están siendo investigados por el Ministerio Público deberían restarse de participar en la votación que ratifique o que rechace a Jorge Abbott a través de cualquier mecanismo, la inhabilitación o abstenerse, en fin? ¿Qué debiera hacerse de acuerdo, más allá de que legalmente no estén impedidos, pero éticamente esos senadores debieran o no restarse?
desde el punto de vista constitucional hay un vacío. Y no estando expresamente contemplada la inhabilidad, antiguamente los parlamentarios procesados quedaban suspendidos. Hoy día la formalización de la investigación no produce la inhabilidad del parlamentario, porque todavía hay un proceso pendiente. Pero los que no están formalizados, el tema de si participan o no participan es un tema de carácter moral y no un tema de carácter constitucional. No está previsto en la Constitución, en la ley del Congreso, de que pudieran no poder votar aquellos que de alguna manera han sido mencionados en algún proceso criminal. Moral. La pregunta era desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista moral, yo sería, sin pronunciarme porque no conozco las conversaciones ni las resoluciones de los parlamentarios, es un problema bastante individual de cada uno, dar a conocer la decisión y dar los fundamentos. Ahora, una cosa es la inhabilidad y otra cosa es la abstención. Sí, claro. La inhabilidad tiene que estar respaldada por un texto legal o constitucional. La abstención, ahí el senador tiene perfecto derecho a sentirse que no se siente en libertad de opinar y de dar un voto. En ese caso, él no está inhabilitado, sino que se abstiene. Perfecto. Y para los efectos del quórum constitucional, la abstención no... él está habilitado, pero se abstiene por un gesto moral y eso, él es el dueño de esa decisión. Señor Piedrabuena, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile para darnos su opinión sobre este proceso de elección del fiscal nacional. Que tenga muy buenas noches. Le agradezco a ustedes. Gracias.